Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Decíamos que íbamos a hacer una introducción. Ya leímos el pasaje bíblico y ahora vamos a decir 6 cosas esta noche, 6 cosas que nos van a servir como introducción a esto del Padre Nuestro. Yo tengo este material, yo tengo la guía, no hace falta que tomen notas, yo se las puedo pasar y ustedes la pueden tener en su teléfono, en su computadora. De todas maneras, si ustedes quieren escribir, lo pueden hacer. ¿Ok? Hay razones por las cuales surgió el Padre Nuestro. Cuando usted revisa la Biblia, usted va a conseguir varias ocasiones en las cuales Jesús oró, en las cuales Jesús hizo oración. Pero muchas de esas veces fue pública, pero también muchas otras tantas veces fue en forma privada. Sabemos que oró en las oraciones privadas porque el Espíritu Santo, sin duda alguna, se lo reveló a los autores de la Biblia. Pero en otras ocasiones, cuando oró públicamente, pues eso llamó la atención de los discípulos. En esta ocasión de Lucas 11, se nos dice que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos lo abordó y le pidió que los enseñara a orar. Es decir, esta no fue una oración de esas privadas de Jesús cuando él se apartaba solo a la montaña o al desierto, sino que fue una oración tampoco pública, abierta, como la que hizo frente al sepulcro de Lázaro, sino una oración donde los discípulos pudieron estar de cerca y escucharlo orar. Algo les llamó la atención cuando ellos le dijeron que los enseñara a orar. Es importante recalcar que los discípulos, como hebreos, como judíos, conocían lo que era la oración. Los judíos saben lo que es orar, pero ellos piden, enséñanos a orar. Los rabinos de la época escribían oraciones para repetir. Esto quiere decir que los judíos, los discípulos, más que llamarle la atención lo que era la oración, lo que les llamó la atención fue la forma en la que Jesús oraba. Entonces, Jesús hacía algo que a ellos los impactó. Algo decía, hacía, mostraba Jesús en su forma de orar que los había impactado. Dice la Escritura que Jesús también enseñaba como quien tiene autoridad. De tal manera que tanto la forma de enseñar de Jesús como la forma de orar de Jesús eran cosas que los rabinos hacían, eran cosas que los religiosos de la época hacían, pero los rabinos enseñaban su doctrina de una forma realmente que no llamaba la atención, que no causaba un impacto espiritual, porque no tenían autoridad, no tenían moral, era puro hablar, pero no practicar. En cambio, Jesús predicaba y actuaba, por lo tanto tenía autoridad. Y también su forma de orar les llamó la atención. Ellos notaron en la forma de orar de Jesús algo especial. Y ellos dijeron, si la forma en la que ora Jesús, que es el maestro, es la forma correcta, entonces nosotros no estamos orando bien. Y yo creo que esto nos invita a que no importa cuántos años tengamos en el Evangelio, siempre debemos preguntarnos si estamos orando de la manera adecuada. Eso es lo primero que tenemos que decir. Surge el Padre Nuestro porque hay una necesidad planteada por los mismos discípulos. Señor, enséñanos a orar. Ahora, ¿qué fue lo que vieron los discípulos en la oración de Jesús que les llamó la atención? ¿Qué fue lo que vieron los discípulos en Jesucristo que les llamó tanto la atención? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que seguramente a ellos les llamó
la atención que Jesús usaba palabras espontáneas. Vayamos un momento a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Y veamos la forma en la que Jesús se dirige a su Padre allí. Notemos que él habla con su Padre en un momento muy importante cuando ya está terminando su ministerio en la tierra. En Juan 17, Jesús dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, Juan 17, versículo 1, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es decir, en ese momento Jesús usó las palabras adecuadas, las palabras espontáneas, usó sus propias palabras, no acudió a ningún tipo de oración aprendida. Él hablaba con su Padre en forma espontánea, no usaba palabras rebuscadas, sino que se acercaba a su Padre con total naturalidad, sin tener preparado como tal un discurso para la oración. Otra cosa que ellos pudieron ver es que Jesús hablaba con su Padre. Es decir, las oraciones religiosas son oraciones de personas que le oran a un Dios lejano, a un Dios distante, a un Dios frío, a un Dios al que más bien le temen. En cambio, Jesús nos enseña a orar al Padre con el cariño, con el afecto, con la confianza que un hijo debería de acercarse a su Padre. Y eso lo vemos cuando, por ejemplo, vamos a Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, versículo 41. En ese versículo, Jesús dice, entonces, en el momento que estaban orando Jesús va a orar al Padre porque va a resucitar a Lázaro. Dice, entonces quitaron la piedra de donde ha sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Así le habla un hijo a su padre. Muy probablemente los discípulos no estaban acostumbrados a acercarse a su Dios de esa manera, sino que se acercaban en una forma mecánica, en una forma fría, en una forma lejana, en una forma ritualista, pero nunca con la calidez de un padre hacia un hijo y de un hijo hacia su padre. Otra cosa que ellos debieron haber visto en la forma en la que Jesús oraba era que Jesús derramaba su alma, lo hacía con pasión, lo hacía con entrega, muchas veces con llanto, muchas veces con tristeza. Por ejemplo, vayamos un momento a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y encontraremos allí a Jesús orando en quizás uno de los momentos más angustiosos en la vida de Jesús. Dice el versículo 42 de Lucas 22, diciendo, decía Jesús en su oración, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El pasaje que me interesa resaltar es el 44 y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Es decir, Jesús normalmente oraba con intensidad, pero en esta ocasión oraba más intensamente porque realmente él ponía o derramaba toda su alma en la oración. A veces vemos a la gente orar con los ojos abiertos, y yo no estoy diciendo que en algún momento yo no pueda abrir los ojos cuando estoy orando. Si, por ejemplo, quiero orar manejando o quiero orar en algunas condiciones donde mis ojos tienen que estar abiertos, evidentemente tienen que estar abiertos. Pero a veces noto en el templo o en algún sitio que podemos estar orando en grupo y veo a una persona que abre sus ojos, pero para ver el celular, para mirar la hora, para ver cualquier otra cosa. Hay como que esa falta de reverencia, esa falta de conexión, de saber que estamos orando con todo nuestro corazón. Jesús oraba derramando su alma y eso le llamó la atención a sus discípulos.
Y por último, pueden haber muchas otras razones, pero Jesús evidenciaba que tenía comunión con su Padre Celestial. Y lo vemos cuando eh, podemos leer en Juan capítulo 11, versículo 42, el mismo pasaje que leímos hace poco sobre Lázaro. Me encanta esta expresión de Jesús en el versículo 42 de Juan 11. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es decir, Jesús sabía que su Padre lo estaba oyendo porque él está en una perfecta comunión con su Padre Celestial. Y en todo caso, cuando dijo en el versículo 41, Padre, gracias te doy por haberme oído, no es que a él le sorprendió que el Padre lo escuchó, no es que le está diciendo, ay, qué bueno que me escuchaste, menos mal que me escuchaste, no. Él dijo eso deliberadamente para que el pueblo entendiese que entre él y el Padre hay una comunicación total, perfecta, continua, y así debemos nosotros también entender que cuando oramos a Dios estamos evidenciando que tenemos comunión con Él. Entonces, esas fueron 4 cosas que seguramente a los discípulos les llamó la atención de la forma en la que Jesús oraba, y por lo cual, sabiendo ellos orar, pero de forma religiosa, sin embargo le pidieron a Jesús, mira, no queremos seguir orando como nos enseñaron los escribas, no queremos seguir orando como nos enseñaron los sacerdotes, no queremos seguir orando como nos enseñaron desde pequeñito a repetirlo, queremos orar como tú oras. Por eso dijeron, enséñanos a orar. Vayamos al tercer punto. Razones de las personas que no les gusta orar. Así como este discípulo sintió atracción por la manera de orar de Jesús, hay gente que no le gusta orar. Incluso hay gente dentro de la misma iglesia cristiana que el orar les fastidia, les incomoda, ¿sí? Y esa es la razón por la cual muchas veces la gente no se une a las actividades de oración. Y esa es la razón por la cual mucha gente, si viene a una actividad de oración, casi siempre lo hace en forma obligada o está realmente distraída. Yo ayer, por ejemplo, pude ver personas que estaban en nuestro servicio y estaban distraídos con su teléfono mientras que estábamos orando. Y es porque no sienten atracción por la oración, no sienten pasión por eso, no están convencidos de que Dios me escucha o no le presto atención a la reverencia que se merece el tiempo de oración. Así que no está de más que analicemos por qué hay personas que tienen esa actitud con respecto a la oración. Bueno, en algunos casos la gente no ora o no le interesa orar o le fastidia orar porque no han conocido a Dios como Padre. No tienen una relación personal con Dios como Padre. Tienen un concepto de Dios teórico, pero no han tenido un encuentro personal con Dios. Así que sencillamente no sienten la necesidad de dirigirse a su Dios como su Padre Celestial. En segundo lugar, hay personas que como no tienen problemas ni necesidades, ¿para qué voy a orar? Porque asocian la oración con pedir resolución de problemas. No entienden que la oración no es solamente para que Dios me ayude. La oración en todo caso es más para darle a Dios, para interceder por otros y también para pedir por mí. Pero la gente a veces, como no tiene problemas, no está enfermo, tiene dinero en la cartera, tiene dinero en el banco, las cosas van de maravilla, ¿para qué voy a orar? No tengo necesidad. Piensan algo. Otros dicen, no tengo tiempo, estoy muy apurado. Eso para mí ahora no es una prioridad. Pero Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. La Biblia dice claramente en 1 Tesalonicenses, orad sin cesar. No se requiere de una postura, no se requiere de un lugar, no se requiere de una hora, no se requiere de un momento específico para orar.
Lo ideal es tener un tiempo aparte con Dios. Lo ideal es tener nuestro tiempo íntimo con Dios. Pero realmente la oración es algo que puedo hacer todo el tiempo donde quiera que yo esté. Pero algunos ni siquiera tienen tiempo para eso. Otros dicen, y esto es muy común dentro de la iglesia cristiana, ¿para qué voy a orar? Si al fin y al cabo Dios va a hacer su voluntad. ¿De qué sentido tiene? Yo aquí me quiero detener. Porque así como la Trinidad es un misterio que no lo podemos explicar satisfactoriamente, es un misterio que terminamos de aceptar por la fe. Que Dios, siendo uno, se manifieste como Padre, Hijo y Espíritu Santo es un misterio, ya lo hemos analizado muchas veces. Así que lo aceptamos al final por la fe, porque la Biblia lo enseña así. Pero si la Biblia dice y enseña que Dios es soberano, que Él siempre va a hacer su voluntad, pero al mismo tiempo nos invita a orar, es porque de alguna manera en la mente de Dios, en el tiempo de Dios, en la dimensión de Dios, mis oraciones tienen algún efecto delante del trono de la gracia. Es decir, aun cuando Dios siempre va a hacer su voluntad, Él me pide que yo ore. Y yo quiero que analicemos algunos textos bíblicos que nos invitan a hacer esto. Por ejemplo, vayamos a los Tesalonicenses capítulo 4. Esta parte no va a salir en la pantalla. Vayan a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice allí? Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es vuestra santificación. Es decir, Dios quiere, es voluntad de Dios, vuestra santificación. Pero dice que os apartéis de fornicación. Entonces vemos aquí que si la voluntad de Dios es una cosa, pero nos pide a nosotros que hagamos otra, es decir, que colaboremos, que contribuyamos, que nos alineemos con esa voluntad, es porque hay una voluntad permisiva de Dios y una voluntad absoluta de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados. Pero si esa fuese la voluntad absoluta de Dios, nosotros como robots seríamos unos santos pegados a la pared. Es decir, Dios nos obligaría, nos forzaría, como Dios soberano y omnipotente que es, a que seamos santos a juro. Pero no está hablando de ese tipo de voluntad. Está hablando de que el deseo de Dios, el anhelo de Dios, es que nosotros seamos santos, pero que nosotros nos apartemos del pecado. Ahora, si la voluntad de Dios es nuestra santificación, observemos lo que dice segunda a los Corintios, capítulo 13. Segunda a los Corintios, capítulo 13. En el versículo 9. Allí dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección, por vuestra santificación. Entonces, ¿por qué Pablo oraba para que los tesalonicenses, para que los corintios fuesen perfectos? Si al fin y al cabo la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Porque tenemos que pedir por las cosas aunque Dios las vaya a ejecutar. El plan de Dios es que nosotros oremos aunque Él haya determinado lo que ha de suceder. Pero el mejor ejemplo de eso lo conseguimos en este texto. Jesús dijo en Juan 6:38, vayamos a Juan 6:38. Juan 6:38. Aquí sí vamos a hablar de la voluntad absoluta de Dios. Juan 6:38. En Juan 6:38, Jesús dice, porque he descendido del cielo,
no para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad absoluta de Dios era que su Hijo se encarnase, naciese, creciese y muriese en la cruz. Eso iba a pasar de todas, ¿sí o no? ¿Había forma de que eso no sucediera? No había forma. Así lo había determinado Dios desde la eternidad. Sin embargo, qué curioso, que a pesar de que esa era la voluntad absoluta de Dios, vayamos un momento a Mateo 26. Vayamos a Mateo 26, con eso en mente que acabamos de leer. Jesús está diciendo que él vino no a hacer su voluntad como hombre, sino a la voluntad de su Padre celestial. Ahora, vayamos a Mateo 26 y observemos lo que dice el versículo 36 al 45. Entonces llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Él fue a orar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús tenía 12 discípulos, pero de esos 12, los más cercanos a él siempre fueron Pedro, Juan y Jacobo, que era su círculo más íntimo. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús se entristecía, Jesús se angustiaba. Eso no es pecado, porque Jesús no cometió pecado y sin embargo se entristeció y también se angustió. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios, era hombre y sabía lo que le iba a esperar en la carne. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, si se apartó un poco de ellos, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no era la voluntad absoluta de Dios que él muriese en la cruz. Sí, pero él como hombre manifestó su deseo de que Dios hiciera algún cambio. No está mal en pedirle a Dios que haga algo distinto a lo que puede ser su voluntad. Lo que no podemos hacer es lo que hacen algunos: declarar, decretar, proclamar, reclamar cosas a Dios en contra de su voluntad. Eso es muy distinto. Hay un caso de una persona que estaba enferma, un cantante muy conocido que al final murió, y otra cantante cristiana dijo públicamente en una oración pública a Dios, dijo esta expresión: no aceptamos un no por respuesta. Después aparentemente se retractó, pero hay que realmente ser muy temerarios para decirte a Dios: no aceptamos un no por respuesta. Jesús sabía cuál era la voluntad de su Padre, pero quería pedirle a Dios que hiciera algo. A su Padre Celestial quería que hiciera algo de última hora. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahora, alguien pudiera decir: oye, pastor, tú estás diciendo algo que está errado. Jesús no se está refiriendo, cuando dice pasa de mí esta copa, no se está refiriendo a que Jesús estaba pidiendo no morir en la cruz, sino que él buscara otra alternativa. Él lo que se está refiriendo allí es que él, pasar la copa significa: no permitas que yo sufra tanto. Ok, te compro la idea. Te compro la idea de que Jesús está diciendo: no quiero sufrir tanto, porque pasar la copa tiene que significar algo. O significa: yo no quiero morir en la cruz, quisiera que tú hicieras otra cosa, o no quiero sufrir todo lo que se supone que tengo que sufrir. Pero la voluntad del Padre absoluta era que muriera y que sufriera.
Porque la Biblia dice que Él fue molido por nuestros pecados. Y eso lo dijo Isaías 700 años antes de que ocurriera el Calvario. Así que Jesús estaba pidiendo un imposible, pero lo pidió. Así que si tú tienes un imposible en tu vida, no hay nada de malo en que pidas, siempre y cuando estés dispuesto a aceptar un no por respuesta. Por eso Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ok? Muy bien. Quería reforzar esto diciendo que Jesús hizo esa oración 3 veces. Si leemos hasta el versículo 45, nos damos cuenta que Jesús hizo esa oración no una vez, ni 2, sino 3 veces. Y esto va en respuesta a algunos que me han preguntado, ¿se puede orar por lo mismo varias veces? Sí. ¿Se puede pedir a Dios algo aunque Él haya determinado otra cosa? Sí. Siempre y cuando en tu corazón y en tu mente estés dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, más allá de tu deseo. Muy bien. Esas son razones por las que no les gusta orar a algunas personas, porque dicen, Dios va a hacer su voluntad, ¿para qué voy a orar? Oye, no te excuses en eso, porque la Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ora, que Dios haga su parte, tú hiciste la tuya. Y la última razón por la que a algunos no les gusta orar es porque el pecado que tienen en su corazón sin confesar les quita las ganas de orar. Cuando tú no estás bien con el Señor, cuando hay pecados en tu vida que no has confesado, que te haces el tonto para no venir delante de Dios, por supuesto se te quitan las ganas de orar. Porque Satanás te dice, ¿para qué vas a orar? Tú hiciste esto, tú hiciste aquello, Dios no te va a escuchar, Dios no te va a prestar atención, Dios está enojado contigo. Y como no hay comunión, porque hay pecado, pienso que entonces la mejor opción es no orar, pero es ahí cuando más tenemos que orar. Es ahí cuando más tenemos que venir a la presencia de Dios y pedir perdón. Y la Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin duda, cuando estamos a solas con Dios, dice la hermana Beth, eso es lo que sucede cuando estamos a solas con Dios. Evidentemente tenemos que orar a solas con Dios y confesar nuestro pecado. Ok, ahora avancemos diciendo, vamos a definir qué es el Padre Nuestro. Pero antes de definir qué es el Padre Nuestro, hablemos de lo que no es el Padre. Porque es importante aclarar. El Padre Nuestro no es un rezo. No es algo para que digamos mecánicamente. Es decir, no tengo ganas de hablar por mi cuenta. Entonces digo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu ya, terminé. Ya lloré. No, eso lo que hiciste fue rezar. Sí, pero dije lo que Jesús dijo. Sí, es cierto, Jesús dijo eso, pero Jesús jamás tuvo la intención, jamás expresó que esa era una oración aprendida como la de los sacerdotes o como la de los rabinos, que escribían las oraciones para que la gente las repitiera. No, Jesús dio un modelo. Así que el Padre Nuestro no es algo para rezar. Tampoco es una oración express para salir del paso. No importa qué tan apurados o apremiados estén. Aun cuando vayamos en un avión en picada y sabemos que quizás vamos a morir, la oración no es Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, esa no debería ser tu oración ni siquiera en el último momento de tu vida. Deberías de decir, Padre, aquí estoy, mi vida va a terminar posiblemente, ten misericordia de mí, tú sabes que creo en ti, tú sabes que he confiado en ti, recibe mi espíritu, como dijo Esteban. Debe haber una oración espontánea aún en el último instante de mi vida. No es un mantra, repito, no es un mantra, no es una cosa que se repite continuamente creyendo que con eso voy a abrir las ventanas de los cielos o que con eso voy a acercarme a Dios, porque realmente no lo es. Y mucho menos es un método de penitencia, como se usa en algunas iglesias, que según el pecado que haya cometido la persona, si fue un chisme, 5 Padres Nuestros. Si fue un robo, 15 Padres Nuestros. Si fue un adulterio, 25 Padres Nuestros. Si fue X cosa, 30 Padres Nuestros. No.
el Padre Nuestro no se puede usar como una penitencia. Primero, porque las penitencias no son las que limpian los pecados, sino la sangre preciosa de Jesús. Y segundo, porque el Padre Nuestro es un modelo de oración y no un castigo que nos ponen para cuando nos portamos. Muy bien, eso es lo que no es el Padre Nuestro. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es un modelo que nos permite distinguir la oración genuina y agradable a Dios de las prácticas paganas o hipócritas de los que se dirigen a Dios equivocadamente. Es decir, cuando tú escuchas a personas repetir y repetir y repetir una oración como algo mecánico, como algo aprendido, donde no hay espontaneidad, donde no hay derramamiento del alma, donde no hay confianza en acercarse a Dios, sino que yo repito y repito una oración por simplemente salir del paso o cumplir un rito religioso, es importante entender que Jesús dio el Padre Nuestro para que entendieran que acercarse a Dios va mucho más allá de un rito o una práctica pagana o hipócrita. En segundo lugar, el Padre Nuestro nos muestra los lineamientos de la oración ideal. Usted quiere saber cómo orar en forma ideal a Dios, cómo Dios quiere que usted ore. Bueno, sigamos las instrucciones del mayor maestro de la historia. Sigamos las instrucciones del Señor Jesucristo, que cuando un discípulo le pidió algo como enséñanos a orar, el Señor Jesús les dio lo mejor que les podía dar. Y les dio el Padre Nuestro como un modelo para saber cómo debe ser la oración ideal. Además de eso, el Padre Nuestro nos indica, escuchen esto, una cosa es el modelo de la oración ideal, pero el Padre Nuestro nos indica el orden de prioridad que tienen los diferentes motivos al orar. Cuando usted va a orar, y ya lo vamos a ver al final de la clase, el Padre Nuestro tiene una sección. Cuando usted va a orar, hay un orden en las cosas. Usted debe seguir ese orden. No es que es una camisa de fuerza. No es que si usted alabó primero intercedió primero, pidió perdón primero y después alabó, eso Dios te va a poner bravo. No. Pero cuando nos acostumbramos que la oración tiene un orden de prioridades, sabemos cómo debemos comenzar una oración al Señor y cómo debemos terminar. Repito, no como un patrón que no se puede quebrar, sino como una guía que nos permite conducirnos a Dios de mejor manera, de forma ordenada, de forma clara. Y eso es lo que quiero decir en este punto. Nos enseña a construir una ruta para presentar nuestros motivos de oración en forma coherente y ordenada. Ya nosotros, mientras que estamos orando con base al modelo del Padre Nuestro, sabemos que estamos cubriendo la ruta de lo que significa orar al Señor. Ya alabé, ya confesé mis pecados, ya intercedí por otro, ya pedí perdón por mis pecados, ya pedí por mis necesidades, ya le pedí al Señor fortaleza espiritual. Es decir, yo siento que estoy yendo en un orden y una coherencia mientras que ordeno y no estoy orando en forma desordenada y aleatoria. Y por último, vamos a ver las diferentes partes en las que se divide el Padre Nuestro. Hoy, básicamente, las vamos a mencionar y la próxima semana vamos a ahondar en la explicación de cada una de esas partes. Hoy simplemente las voy a mencionar y a decirlas brevemente. La primera cosa es que la oración del Padre Nuestro comienza con Padre Nuestro que estás en los cielos. Próxima clase vamos a ver por qué Padre, por qué nuestro y por qué estás y por qué en los cielos. Vamos a ver el significado de lo que significa Padre, por qué es nuestro y no Padre mío. ¿Por qué Jesús usó la expresión Padre nuestro y no Padre mío? Vamos a ver por qué. ¿Por qué hace énfasis en que estás en los cielos, sabiendo que Dios es omnipotente y es omnipresente?
Pero ¿por qué le señala un lugar? ¿Por qué dice que Él está allí? Vamos a analizar eso y vamos a ver el significado y la aplicación que eso tiene para nuestra vida. Luego vamos a abordar la expresión santificado sea tu nombre. ¿Qué hay detrás de esa expresión? ¿Verdad? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué mientras que oramos nos debemos detener en ese punto para expresarle a Dios una cantidad de cosas que deben salir de nuestro corazón? Vamos a ver lo que significa santificado sea tu nombre. También vamos a ir al punto de venga a tu reino. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa venga a tu reino para nuestra vida? ¿Cómo afecta esto nuestra oración? ¿Cuánto tiempo o cuánto énfasis debemos dar a esa expresión venga tu reino? Sea hecha tu voluntad. Allí estaremos hablando acerca de la intercesión. El pan nuestro de cada día. Siempre me ha llamado la atención la expresión el pan nuestro de cada día. Esto está en coordinación, esto está en consonancia con algo que tú dices. Cada día tiene su propio afán, ¿verdad? Y además de eso vamos a ver, perdónanos nuestros pecados. Esta es la parte que menos nos gusta del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque allí dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Pero realmente perdonamos a nuestros ofensores. Realmente si Dios nos perdonara en la medida que nosotros perdonamos a otros, ¿estaríamos satisfechos? Y por último, vamos a hablar de no nos metas en tentación. ¿Cómo es eso de que no nos metas en tentación? Si Santiago dice que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Ese va a ser un punto muy polémico. Pero yo no estoy inventando esas palabras, las dijo Jesús. No nos metas en tentación. ¿Cómo explicar, cómo entender que por un lado sabemos que Dios no tienta a nadie, pero por otro lado Jesús le dice al Padre, no nos metas en tentación? Así que ese punto va a estar bien interesante. Así que básicamente esa sería la estructura del Padre Nuestro y lo vamos a estar estudiando detenidamente en las próximas clases. Bien, esto era básicamente lo que había preparado para hoy. Nos quedan 10 minutos y yo quisiera darle oportunidad a los que están aquí o a los que están en Zoom de hacer cualquier comentario o de plantear cualquier pregunta a ver si está a mi alcance responder. Betty estaba diciendo algo, dime Betty, ¿qué dije? Ajá. Sí, pero Jesús dijo que, o sea, yo estoy leyendo la Biblia. ¿Tú tienes Biblia ahí? ¿Qué dice? Pastor, No, oye, no, yo no me puedo adelantar. Yo no me puedo adelantar porque si no, ese día no voy a tener de qué hablar. Y además, genero la expectativa, ¿verdad? Genero la expectativa de qué va a pasar en esta clase. ¿Ok? Así que de pronto ese día la clase se pone más cool que hoy, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que en la traducción que tenemos dice en el versículo 4 de Lucas 11, y perdónanos nuestros pecados? Fíjense que Jesús dice, porque también nosotros, en otra versión dice, así como nosotros. Pero aquí Jesús da por sentado que yo, ya voy a dar un chance, da por sentado que ya he perdonado. ¿Ok? No. Y luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos. Ahí en Zoom creo que alguien quería decir algo. Pastor, ¿usted me oye? Sí, está hablando Liliana. Sí, yo quería hacer un pequeño comentario cuando él se va a orar antes de ir a la cruz y deja a los discípulos que
se encuentra a los discípulos durmiendo y él les dice que tienen que orar sin cesar. Ajá. Y entonces yo pienso que eso también nos pasa a nosotros, que tenemos que estar orando sin cesar porque el mundo nos lleva como de la mano corriendo y de una cosa en otra y a veces resbalamos, por lo menos me pasa a mí, y tengo que estar orando por eso mismo. Sí, sin duda, orar sin cesar implica mantenerse en una actitud constante de oración. Es decir, que mi mente esté ocupada en pensar y en hablar con Dios. Pero una vez más, que sea algo fluido y natural. Lo comparo, por ejemplo, con el hecho de que en muchas ocasiones, en el caso mío particular, que tengo mi mamá lejos en Venezuela, muchas veces yo dedico el tiempo de manejar de un sitio a otro, que son 20, 25 minutos, yo digo, voy a aprovecharlo para hablar con mi mamá, ¿ok? Pero así como lo hago a veces con ella y por el camino vamos hablando mientras que voy manejando con mis ojos abiertos y voy hablando con ella, preguntándole, haciéndole sentir que estoy allí, pues otras veces simplemente utilizo ese tiempo para hablar con Dios. Así que orar sin cesar es una actitud constante, perenne, en la cual cada oportunidad que yo tengo para hablar con Él, lo hago sin mayores protocolos porque Él estoy en una plena comunión con Él. Así que eso que tú acabas de decir es muy importante, mantener una actitud de oración constante. ¿Quién más iba a decir algo? Sí, Milena, yo mismo. ¿te acordaste? No, pero es más o menos referente del tema ahora. Entonces, cuando uno hace eso constantemente, eso a él no le molesta, ¿verdad? Porque yo tengo más conversaciones con él en todo el día que con cualquier otra persona. Eso a él no le molesta. No, para nada. El Señor no le molesta ni le incomoda en lo absoluto. De lo contrario, no hubiese dicho orar sin cesar. Ahora, yo siempre he creído, Milena y hermano, que Dios siempre, y esa es mi confianza, que Dios conoce y sabe lo que hay en mi corazón. Dios sopesa lo que hay en mi corazón. Y si yo estoy orando constantemente a Dios, pero pienso o llego a creer que la cantidad de oración es la que va a convencer a Dios de que me dé lo que yo quiero, puede ser que esté cometiendo un error. Es decir, ¿cuál es mi motivación para orar? ¿Estar en comunión con Dios o que Dios me complazca? Porque en respuesta a tu pregunta, si la razón por la que quieres estar tiqui con Dios es Dios, dame lo que te pedí, Dios, dame lo que te pedí, Dios, dame lo que te pedí. Un interés. Quizás si la motivación es esa, entonces pudiera estar mal. Porque es como alguien que piensa que puede manipular a Dios por la cantidad de veces que ora. Ahora, si la actitud mía es estar orando constantemente, pero en mi oración constante no solamente hay petición, sino alabanza, adoración, gratitud, intercesión. Señor, mira mi corazón. Si hay algo en mí que necesita ser cambiado, cambie. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, dame amor por la lectura y el estudio de tu palabra. Señor, ayúdame a manejar los sentimientos que tengo contra fulano o contra fulano. Señor, ayúdame a superar los traumas de tal cosa. Señor, ten misericordia de los misioneros que están en el mundo. Sí, si mi oración constante no solamente es una insistencia fastidiosa por manipular a Dios para que me dé mis caprichos o mis deseos o mis necesidades, si oramos con esa intención, yo creo que no hay nada de malo.
Así que la respuesta a tu pregunta es que va a depender de lo que hay en tu corazón y por qué te acercas a Dios constantemente. Pero no hay nada de malo. No hay nada de malo en pedir a Dios, y ya lo dijimos en una clase anterior, pedir a Dios por algo insistentemente hasta que Dios te diga no. Como le dijo a Pablo. Pablo pidió que le quitaran el aguijón hasta que Dios le dijo, ya, bástate mi gracia. Yo estoy seguro que Pablo no volvió a pedir. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién iba a hablar? No sé si ya terminaron, me gustaría hacer un comentario, pero espero que terminen. Adelante, pero quiero saber tu nombre primero porque no veo tu nombre aquí en el Zoom. Okay. Mi nombre es Marta Chávez y ya he ido a la iglesia, los he visitado. Ok. Meditando sobre lo que decía, pastor, creo que debemos de entender el peso que tiene la oración en la vida del cristiano, ya que la oración es un vínculo para tener una relación con Dios. Ahora, creo que es bonito y es importante saber que una de las cosas que el Señor nos dijo que hiciéramos con respecto a la oración es que lo hiciéramos en lo íntimo. Y eso es algo interesante porque creo que en esa intimidad con Dios podremos nosotros darnos cuenta que nuestro caminar va verdaderamente a ser reflejado en nuestra conducta y en nuestro vivir. Si nosotros realmente buscamos esa dirección de cómo orar y qué saber pedir mediante la palabra de Dios y el conocimiento de quién es Él y qué es lo que realmente nos dice que es bueno, como decía usted, ¿no? Hacer una oración no solamente para petición, que es una oración que de hecho nos enseña que sea una petición para la iglesia, no solamente una petición personal, eso sería egoísta, sino que también nos dice acerca de ser agradecidos, de exaltarlo a Él y todo lo que nombraba usted en la lista de lo que va a venir en estas semanas próximas a dejarnos conocer que es toda una bendición. Ahora, algo que recordaba es el comentario de una persona que dijo, mira, tú puedes leer la Biblia y tú puedes llenarte de libros y de un conocimiento intelectual, pero si no tienes una comunión con Dios, todo ese conocimiento no te servirá de nada, porque realmente es la dependencia de Dios en estar unidos a la vid, como dice la Escritura, para que podamos dar fruto. Y eso es algo que a veces no logramos o no entendemos en el sentido de que es la oración junto con una vida verdaderamente consagrada al conocimiento de Dios, y parte de lo que es conocer a Dios es estar atentos a estudios como estos que nos enseñan acerca de lo que el Señor nos ha dicho que hagamos con respecto a, y en este sentido, con respecto a la oración. Gracias, pastor. Marta, muchas gracias. Puedo resumir de lo que dijiste lo que es un principio de vida espiritual. Concordancia, sintonía entre lo que digo y lo que hago, y sobre todo me llamó también mucho la atención cuando dijiste y reforzaste que la oración no puede, por más que sea nuestra necesidad, nuestra oración no puede tener motivos egoístas. Y una forma en la que mostramos que somos bondadosos es cuando el tiempo de nuestra oración estamos dispuestos a compartirlo primero con Dios, alabándolo, dándole a Él el tiempo necesario, y también cuando lo compartimos con otros, pidiendo e intercediendo por los enfermos, por los necesitados, por los misioneros. Es decir, cuando yo dedico parte de mi oración a orar por otros y a alabar a Dios, y también quizás me quedo hasta de último en la oración para pedir por mis necesidades, yo estoy demostrando que tengo un corazón recto delante de Dios, y tengo un corazón que ha entendido que la oración es un instrumento que no solamente me puede beneficiar a mí, sino que puede beneficiar a la iglesia, a los hermanos en Cristo y para la gloria de Dios. Gracias, Marta, por tu participación. Denme un segundito porque creo que José Figueroa quería decir algo, el pastor Irán también. Disculpen si no lo estoy diciendo en el orden adecuado, pero es lo que estoy viendo en la pantalla. Entonces, le quiero dar chance a José Figueroa y luego al pastor Irán. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Aló? Adelante. Bueno, pastor, una de las cosas en relación a la oración, cuando yo hablo con Dios, cuando yo tengo la oración con Dios,
Yo primeramente le pido que perdone cada una de las cosas que yo de repente he podido hacer consciente o inconscientemente. Cuando me presento ante él, le pido perdón y luego, o sea, entablo una conversación con él, tal cual como si yo estuviera hablando así con usted ahorita, o como yo estuviera hablando con otra persona, pues. Y una de las cosas que yo le digo dentro de la oración, le digo, Padre, mi anhelo es mi deseo es esto es lo que yo deseo. Y si esa es tu voluntad de que eso se cumpla, gloria a Dios, pues. Si no, dame tú la respuesta y que yo sabré entenderla, pues. Y una de las cosas que me ha hecho fortalecer más esa situación fue lo que pasó con mi hijo. Obviamente yo decía muchísimo, como todo padre, que mi hijo estuviera vivo, que estuviera conmigo en estos momentos, Claro. pero en medio de todo ese dolor que se pasa, en medio de todas esas circunstancias tan fuertes y difíciles que se viven, yo logré escuchar la voz de Dios. Logré escuchar la voz de Dios en relación a que, o sea, logré ver qué era el mensaje que me estaba llevando por medio de José Manuel. Y obviamente, o sea, no es fácil, porque no es fácil, o sea, nadie quiere perder un hijo, pero entendí su voluntad, pues. Y entendí su voluntad y entendí lo grande y maravilloso y misericordioso que es Dios con mi vida, pues. Y entendí que ha estado conmigo en todo momento, que siempre me ha protegido, me ha cuidado, aun cuando me ha alejado más de lo que me ha acercado, pero Él siempre ha estado presente conmigo. O sea, siempre me ha acompañado. Eso, o sea, yo veo que la oración me lo responde, o cuando me responde la oración es a través de algún hecho, o a través de algún acontecimiento, o por medio de una persona, como me sucedió un día antes que pasara lo de José Manuel, que lo conseguí, tenía tiempo sin verlo. Yo creo que usted lo conoce, Pastor Samuel. Él iba para la primera iglesia bautista. Sí, claro. Samuel Rincón. Sí, exactamente. Yo me conseguí a Samuel, yo antes me discipulaba con él, y me lo conseguí en el camino, y empezamos a hablar, y él me dijo unas palabras o sea, que en el momento me marcaron, pues, las palabras que me dijo, porque yo estaba pidiéndole a Dios algo, pues. Y entendí realmente que Dios se puede manifestar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, y con la persona que nosotros menos pensamos, pues, que ni por la cabeza nos pasaba que esa persona de repente la íbamos a encontrar, no la íbamos a ver, y Dios iba a hablar por medio de esa persona, pues. Entonces, así yo siento que cuando yo hablo con Dios, Él siempre busca alguna manera o alguna circunstancia o personas o algo para responderme a la oración, para Él siempre, para estar presente. Eso es lo que quería contar. Gracias, José, gracias, muy interesante. Y si Pastor Irán, y con él terminamos porque ya estamos sobre la hora. Gracias, Pastor, adelante. Sí, Pastor, una preguntita nada más. Yo sé que quizás la respuesta pudiera robar algún poco de tiempo, pero bueno, el Antiguo Testamento pudiéramos decir nosotros que hay mucha presencia de oraciones imprecatorias. ¿Es correcto que los cristianos hoy en día pudieran elevar oraciones imprecatorias a Dios? Ok. Cuando te refieres a imprecatorias, ¿te refieres a pedir el castigo de alguien? Sí. Bueno, ciertamente cuando uno lee el libro de los Salmos, uno consigue en muchos de esas oraciones de David, consigue cómo él pide que sus enemigos les pasen cosas terribles producto de la injusticia que están cometiendo con él. No es simplemente quiero que le pase algo malo por un capricho, sino porque han ido en contra de ti, porque han ido en contra del ungido. Y David, con todos sus errores, siempre demostró ser fiel, en este caso a Saúl, que quizás ni lo merecía humanamente hablando, pero él se comportó de manera justa delante de Dios. Si nos vamos a lo que Jesús enseña, si nos vamos a lo que Jesús dijo, Jesús, refiriéndose al Antiguo Testamento, dice: o fue dicho tal cosa, pero yo digo tal cosa. O fue dicho tal cosa, pero yo digo tal cosa.
yo pienso lo que dice el apóstol Pablo también. El apóstol Pablo dice que no nos venguemos de nadie, sino que dejemos la venganza al Señor. Y que conste que Pablo no está diciendo que Dios no nos va a hacer justicia. Lo que está diciendo es que no tomemos nosotros la justicia en nuestra mano. Incluso la Biblia dice, y Jesús dice, bendecid a vuestros enemigos. Basado en eso, yo me atrevería a decir, y sobre todo basado en que estamos bajo la gracia, yo me atrevería a decir que nuestra oración nunca debe ser esas oraciones del Antiguo Testamento que en su contexto histórico tuvieron su momento y tuvieron su razón de ser y estaban altamente justificadas por el contexto histórico, teológico del momento. Pero ahora que estamos bajo la gracia, ahora que Dios nos ha mostrado su amor, ahora que Dios nos ha manifestado que siendo nosotros pecadores que merecíamos el infierno, sin embargo el justo murió por el injusto, nosotros tenemos el ejemplo magnánimo de que debemos ser tolerantes y tener misericordia de nuestros enemigos, bendecirlos en nuestra oración aunque nos cueste, rogar al Señor por ellos aunque nos cueste. Y yo sé que ir del dicho a la práctica es difícil. Orar, por ejemplo, para un cubano, orar por el régimen comunista no debe ser nada sencillo. Que nosotros como venezolanos tengamos que orar y bendecir a Nicolás Maduro no debe ser algo sencillo. De hecho, hay una pregunta por allí que en algún momento contestaremos en esta serie de estudios de alguien que me preguntó que si podemos orar por los gobernantes como estos que yo acabo de mencionar. Ir del dicho a la práctica está difícil. Pero en respuesta a tu pregunta, pastor, pienso que el modelo que Jesús nos enseñó es que debemos bendecir a nuestros enemigos y no maldecir. 100 puntos, Pato, 100 puntos. Concuerdo con usted completamente con la respuesta. Mira, en Venezuela llamamos, me pusiste una conchita de mango. Gracias por eso. Bueno, hermano, estamos pasados por unos minutos. Dios les bendiga. Gracias por estar conectados. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.